Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. En esta serie dedicada a Pablo de Tarso, continuamos con el segundo video de esta serie ¿Quién fue Pablo de Tarso?, dedicada a la formación. Yo soy judío, nacido en Tarso, educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel según el rigor de la ley patria. Y es que los padres que pertenecían a la tribu de Benjamín eran desde luego celosos judíos y circuncidaron, como la ley mandaba, a Saulo el octavo día, como estaba ordenado. En Filipenses 3:5 podemos encontrar este dato, imponiéndole el nombre judío de Shaul, o como decimos nosotros, Saúl, el primer rey de Israel, que era también de esta tribu de Benjamín. Saulo recibió la formación que solía recibir todo judío de clase acomodada. No conocemos exactamente el sistema judío durante la infancia y juventud de Saulo, pero hay datos suficientes para reconstruir sus líneas principales. Este proceso formativo constaba de dos fases, una formación elemental y una formación superior. Así es que Saulo, siendo un judío promedio de ese momento, se puede decir que recibió este tipo de formación académica, una formación elemental y una formación superior. La finalidad de ambas era eminentemente religiosa, era capacitar para tener, leer e interpretar la palabra de Dios contenida en la Biblia o ley escrita. Estos tres verbos son fundamentales: tener, leer e interpretar la palabra de Dios. Como junto a esta existía la ley oral que interpretaba la ley escrita, la escuela también debía transmitir las tradiciones de los padres. La idea de transmisión correcta inspiraba el sistema escolar. Esta era la finalidad principal, ¿no? La transmisión de las tradiciones de los padres, de los antepasados. Y la Biblia, de acuerdo a Deuteronomio 11:19, obliga a los padres a dar instrucción religiosa a sus hijos. Como la mayor parte de ellos se sienten incapaces de hacerlo, comienzan a crearse en el siglo I de nuestra era escuelas elementales junto a las sinagogas para la educación de los niños, como la primaria, digamos, ¿no? Las niñas, como sabemos, en este sistema patriarcal están excluidas de esta educación y esta tendencia se generalizó en el siglo siguiente. Entonces, esta es la escuela elemental, la formación elemental que seguramente Pablo recibió. En hebreo se llamaba Bet HaSefer o casa del libro. Este es el primer nivel, digamos, ¿no?, de formación hebrea, la Bet HaSefer o la casa del libro. Incluso en nuestros días, en algunos ambientes ortodoxos, ultraortodoxos judíos aún le llaman a la escuela, no escuela, sino Bet HaSefer, la casa del libro. Estas escuelas aparecieron antes donde había población griega con sus propias escuelas y consiguientemente fuerte influencia helenística, como en el caso de Tarso y demás ciudades de la diáspora occidental. El objetivo básico era tener la Biblia y saber leer. Pero ¿en qué sentido tenerla? ¿Cómo así tener la Biblia? Y este es algo muy, muy interesante porque en un contexto cultural en que no existe la imprenta, porque este es hasta un descubrimiento moderno, las copias de la Biblia, la Tanaj en este caso, en manuscritos es muy costosa.
No se podían permitir el lujo como ahora hacemos nosotros de tener la Biblia muchas veces amontonada o solamente de colección, sino que existía por lo general un solo ejemplar en la sinagoga. Entonces, ¿en qué sentido tenerla? Las personas deben tener su ejemplar aprendiéndolo de memoria, o sea, pasando del texto a la memoria y así poder tenerla en la cabeza, poder llevarse consigo, ¿no? Una copia de ese ejemplar que estaba en la sinagoga. Y junto a esto, debe saber leer los pocos ejemplares existentes. No importa que no se comprenda, o sea, aquí lo importante es memorizar. Por eso ustedes ven, bueno, ahora hay muchas facilidades, pero ven ese movimiento que hacen normalmente los judíos para lograr una mejor focalización, una mejor concentración y memorizarse el texto. Y esto se consigue en la etapa superior y asistiendo todos los sábados a las explicaciones de la sinagoga. Ese es el siguiente nivel, cuando ya se logra hacer una interpretación, se logra hacer algún análisis del texto. Pero en este nivel lo que se pretendía era memorizar para tenerla en la memoria. El método normal para aprender de memoria era la lectura en voz alta y la repetición continua en tono recitado, rítmico y melodioso, semitonado. Era el hecho de repetir, repetir hasta que el alumno lograra memorizar. Es una técnica pedagógica muy antigua, medio eminentemente popular de retener información, porque no se tenían los libros, así es que tenían que memorizar por fuerza, ¿no? Estos contenidos. Junto a esto también se empleaban otros recursos para ayudar a la memoria. Luego tendría que haber frecuentado una escuela superior a la que le llamaban la Bet Hamidrash o Casa de la Interpretación o Bet Talmud, Casa de la Enseñanza. A los 10 años, según otros a los 13, los que querían continuar el estudio después de haber superado la Bet HaSefer, la Casa del Libro, buscaban un rabino que fuese maestro reconocido de la ley escrita y de la ley oral. El objetivo básico era enseñar, transmitir la interpretación de la Biblia y la tradición de los padres o ley oral. Por eso es que el periodo de formación terminaba con la imposición de las manos, con la que se significaba que el maestro había transmitido todos sus conocimientos al discípulo y éste era capaz de enseñar a su vez con autonomía a otros en calidad de rabí o maestro. En tiempos de Saulo no existía una organización formal y era el padre que deseaba esta enseñanza para su hijo, el que buscaba al maestro y le entregaba a su hijo como discípulo. Las academias o centros oficiales de estudios se crearon a partir del siglo III. Los judíos actuales las llaman yeshivas, donde llevan a sus niños, sobre todo los de línea ultraortodoxa, para recibir esta formación apegada a la tradición de sus antepasados. No se trata simplemente de aprender, sino de aprender para vivir. Por eso la formación intelectual debía simultanearse y completarse o complementarse con la convivencia con el rabino, en la que tenía que aprender prácticamente cómo vivir, vestir, hablar, el modo de comportarse de acuerdo a lo que el rabino le dictaminara. Esta era tan importante que sin esta convivencia el alumno era considerado como un pueblo de la tierra, un Am Haaretz, un ignorante como la gente común y corriente en este ambiente. El final de la formación era la ordenación, digamos, en términos muy nuestros, o imposición de las manos, que confería al alumno una serie de competencias como rabino. Con el paso del tiempo se sustituyó la imposición de las manos por otra fórmula y se fueron
recortando las competencias de los rabinos. Pablo, desde esta perspectiva y siendo formado en esta tradición pedagógica, eh, explicaría estos siguientes puntos: que conoce de memoria la Biblia y la cita con facilidad, porque la ha aprendido desde la Bet HaSefer, la Bet HaMidrash, conoce los métodos de interpretación rabínicos y se ve que los aplica en sus cartas. Le da mucha importancia a la tradición y al transmitir correctamente, en este caso, la tradición cristiana. Igualmente a conservarla y permanecer firme en ella. Son temas recurrentes en las diferentes cartas de Pablo que son reflejo de esta tradición pedagógica, este modo de enseñanza que él recibió. ¿Dónde se formó Saulo? Diríamos que la fase elemental, la Bet HaSefer, la recibiría en la sinagoga de Tarso, seguramente. La Bet HaMidrash en Jerusalén, a los pies de Gamaliel I el Viejo, según lo narra Hechos 22:3 y 26:4 en adelante, que actuó en Jerusalén entre los años 20 y 50 después de Cristo. Posiblemente, posiblemente, la formación debió concluir con la imposición de las manos y el título de rabino, pues actúa como el que tiene capacidad para actuar en nombre del Sanedrín y de tomar decisiones legales. Por ejemplo, cuando va a Damasco con poderes para traerse prisioneros a los judíos cristianos a Jerusalén, según lo narra Hechos 9:1-2, 22:5 y 26:12. El título de rabino implicaba estar casado y tener un oficio para sustentarse, normalmente de tipo artesanal, que permitía cierta movilidad. Saulo conoció el oficio de su padre, tejedor de telas de silicia. En una carta alude a ello. Dice: Pablo vino a Corinto, ahí donde encontró a un judío llamado Aquila y con Priscila, su mujer, y como era del mismo oficio que ellos, se quedó en su casa y trabajaban juntos, pues eran ambos tejedores de lonas para tiendas de campaña, según Hechos 18:1-3. El rabino entonces debía vivir de su trabajo. Esta norma la mantuvo voluntariamente más tarde Pablo como apóstol cristiano, según lo narra en 1 Corintios 9:1 y 4. Durante su estancia en Jerusalén se unió a la secta de los fariseos. Esta secta solo actuaba en la que conocemos nosotros como Tierra Santa, en Palestina, y escribe Pablo de sí mismo: circuncidado el octavo día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, y según la ley, fariseo. Filipenses 3:5. Y luego Hechos relata: mucho tiempo viví como fariseo, la secta más estrecha de nuestra religión. Ahora, ¿cómo era Saulo físicamente hablando? ¿Cuál era su retrato? Y es que en 2 de Corintios Pablo cita varias frases que decían de él, los corintios en plan negativo, y desde ahí podríamos deducir nosotros algunos aspectos físicos de él. Dice en 10:1: yo pues el mismo Pablo, que presente entre vosotros soy una poca cosa, pero ausente soy, resuelto con vosotros. Las cartas son fuertes y enérgicas, pero su presencia corporal débil y su palabra menospreciable. Soy imperito de palabra, pero no de ciencia. Esto son, son rasgos que eh, salen a luz en estas cartas y que pudieran ayudarnos a nosotros a eh, deducir algunos rasgos físicos de él. El testimonio más antiguo es el libro apócrifo Hechos de Pablo y Tecla, que es del finales del siglo II, según el cual dice esto:
¿no? Era una persona de baja estatura, de cabeza calva, las piernas arqueadas, el cuerpo vigoroso, la nariz algo prominente, lleno de amabilidad. En efecto, a veces tenía el aspecto de un hombre y a veces el de un ángel. Esto lo dice este texto apócrifo, Hechos de Pablo y Tecla. Gran parte de la iconografía paulina se inspira en este texto que posiblemente se inspira en 2 Corintios 10:10. Otro tema discutible es si Pablo era machista o no, porque tantas veces se le tacha de esto y yo solamente pues dejo acá, ¿no? algunos elementos sobre una discusión que ha tenido pues, mucha relevancia en los estudios de Pablo, pero por una parte, la postura de Pablo ante la mujer es la ambiental, o sea, él es hijo de su tiempo, dentro de las comunidades cristianas y fuera de ellas. Ese es el panorama en el que él lleva a cabo su actividad. Y si habla de velo, de silencio en la asamblea, del varón cabeza a la mujer, no hace más que recordar lo que se hacía en todas las iglesias. Ahí tiene ustedes algunos textos y en el mundo civil de entonces. Pero por otra, afirma que en Cristo somos todos iguales, varón y mujer, esclavo y libre, judío y extranjero, según Gálatas 3:28, principio que revolucionará la postura ante la mujer. O sea, finalmente las cartas manifiestan una cordialidad y corrección ejemplares en sus relaciones con las mujeres concretas que trata. Veas en concreto incluso los piropos que dedica a varias mujeres en Romanos 16. Por lo tanto, eh, no es que sea machista, sino que responde a parámetros culturales precisos y concretos y que nosotros con una cierta distancia cronológica de siglos no podemos aplicarle los mismos razonamientos que hacemos ahora, sino que eh, eran parte del contexto en que él vivió. ¿Qué enfermedad tuvo? Porque a veces se menciona algo de esto. Según Gálatas 4, 13, 15, tuvo una enfermedad que le detuvo en Galacia y aprovechó para evangelizar la región. Pero bien sabéis que una enfermedad me dio ocasión para evangelizaros por primera vez, y no obstante la prueba que suponía para vosotros mi cuerpo, no me mostrasteis desprecio ni repulsa, sino que me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde están ahora los parabienes que os dabais? Pues yo mismo puedo atestiguaros que os hubierais arrancado los ojos de haber sido posible para dármelos. ¿Es que me he vuelto enemigo vuestro diciéndoos la verdad? Se trata de una enfermedad que pudo ser causa de rechazo, como de endemoniado, ¿no? Incluso. ¿Cuál? Bueno, unos hablan de epilepsia, otros hablan de ceguera, realmente no se sabe. Yo solamente lo comparto porque en muchos libros van a encontrar ustedes una serie de hipótesis que gozan de buena imaginación, de fantasía, pero que hay que tener mucho cuidado con esto cuando estamos en el campo bíblico. Es mejor atenerse a la posibilidad que a la certeza de estar afirmando algo, ¿no? Entonces solo se los comento porque en este texto de Gálatas aparece este mal que le aquejaba y que ha dado mucho de qué hablar, de qué tipo de enfermedad tenía. Y finalmente llegamos a este texto. La circuncisión somos nosotros, los que servimos en el Evangelio de Dios y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque yo podría confiar en la carne, y si hay algún otro que crea poder gloriarse en la carne, yo más todavía, circuncidado el 8º día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, y según la ley fariseo, por el celo de ella, perseguidor de la iglesia, según la justicia de la ley, irreprensible.
Filipenses 3, 3 al 6. Así es que este es como un panorama de la formación, el proceso pedagógico formativo que Pablo llevó a cabo como un judío de la época y que esto nos ayuda a comprender más adelante los mismos escritos de Pablo donde refleja muchos elementos que recibió de esta formación. Bendiciones a todos.